El menú del día en M24. Comensales diarios. Nuestros columnistas. Momento de darle la bienvenida a nuestro amigo de la casa, el analista internacional Álvaro Padrón. ¿Cómo estás, Álvaro? Hola, Yerezade, una alegría escucharte y un saludo especial a Alejandra, el deseo además de tenerla pronto otra vez. Es que está en el estudio. No está en estudio, pero está a la distancia. Claro, eso, también ganas de que me pase a mí, ¿no? De volver al estudio, así que, en fin, es algo que todos queremos tener la oportunidad otra vez de poder compartir, ¿no? Hola Álvaro, ¿cómo estás? Dale, arriba. ¿Todo bien? Bien, de bien. ¿Cómo se extraña el estudio? No sabes cómo te entiendo. Sí. Esto de los Zoom y de la relación a distancia, la verdad que a mí no me gusta nada y bueno, esperemos estar cerca de volver a encontrarnos. Esperemos que sí. Bueno, Álvaro, Bolivia ha vuelto en los últimos días a ocupar un lugar en las noticias internacionales. En principio, a partir de la revisión de lo ocurrido en octubre del 2019, luego de la elección de Evo Morales, y lo que muchos llaman el posterior golpe de Estado. Pero bueno, desde ayer parece surgir una estrategia de respuesta mediática desde la OEA, desde la Organización de los Estados Americanos. ¿Esto es parte de lo que vos denominás efecto Bolivia, Álvaro? Sí, porque mi punto es que lo que pasó en Bolivia en 2019 y que luego duró un año, ¿no? Fue el no reconocimiento de la elección y del triunfo de Evo Morales, la asunción luego de Yáñez y ese año larguísimo que terminó por suerte en una elección en octubre del 2022 y puso a Luis Arce de presidente. Mi punto es que lo que pasó allí en Bolivia aún no terminó. Y se empieza a revisar, y trae cola, esto va a ser, por eso digo el efecto Bolivia, porque va a tener muchas consecuencias, ¿no? La reacción de ayer de la OEA con ese comunicado es una señal de esto, ¿no? Es una reacción, y yo digo es una maniobra mediática, ¿no? Porque es increíble, hasta me cambió a mí la agenda, porque yo estaba preparando esta columna, y de golpe veo en los informativos la noticia de que la OEA ratifica que la elección en el 2019 había tenido componentes de fraude, y yo no había visto ninguno de los medios, empecé a cambiar los canales y no había visto antes a ninguno de estos medios, los grandes medios uruguayos, ¿no? Hablando de las cosas que ya se habían empezado a plantear sobre la revisión de lo que había pasado en Bolivia, y sin embargo se hacían eco de este comunicado, ¿no? Entonces después dicen que no hay cerco mediático, ¿no? Yo también miraba la conferencia del presidente de la República el lunes y no podía creer que de 6 preguntas que se le hicieron, esa ronda de preguntas limitadas que hay, eran los 3 canales privados, el 4, el 10, el 12, después El País, El Observador y Búsqueda, y yo digo, pero por favor, no pueden ser tan evidentes. Y nos pasó igual ayer con este tema del caso de Bolivia, ¿no? La noticia, en vez de ser los últimos 3 meses, que ha ocurrido de todo, con respecto a la revisión de lo que pasó en Bolivia, resulta que es que la OEA ratifica un informe y punto, ¿no? Yo la verdad que vuelvo a sentir, además de orgullo de tener este espacio y la oportunidad de compartir con M24 y con ustedes momentos de reflexión, también responsabilidad, ¿no? De enfrentar esta estrategia de desinformación y de ver los temas en profundidad. Y la pregunta es esa, ¿no? ¿Por qué aparece ahora la OEA, que venía como un poco allí bajo silencio, y genera esta estrategia mediática, ¿no? A la que además, repito, se suman los medios hegemónicos? Primero porque la OEA está a la defensiva, está cuestionada cada vez más. Yo hablaba con los compañeros y las compañeras de Mejor Hablar de que está bajo ataque precisamente el liderazgo actual de la OEA, ¿no? Su estrategia actual, y está perdiendo apoyo. Y eso es lo que hay que entender de por qué sale ayer con este comunicado, ¿no? La OEA, la actual conducción de la OEA se acostumbró mucho a una correlación de fuerzas que en la región está cambiando. Entonces, lo que pasa, y por eso me molesta tanto este cerco mediático, es que no podemos ver, no nos dejan ver, que empezó desde hace un tiempo, en ese cambio de correlación de fuerza, una clara digamos, la señal de que se acabó la impunidad, de que la OEA no puede hacer lo que quiere. Entonces, empieza López Obrador en una conferencia cerrando la cumbre de la OEA, que presidió durante un año, diciendo necesitamos un nuevo organismo.
y claramente apunta a decir la OEA no representa los intereses de América Latina, necesitamos un nuevo organismo. Yo creo que lo más profundo del planteo de él no es tanto revisar la OEA en términos de crear otro organismo, sino hay que cambiar la estrategia de la OEA. A eso se sumó también la investigación en Argentina, que aquí casi no se supo, de lo que ocurrió con Macri, el gobierno de Macri y sus ministros. Hay una causa penal sobre esto, porque un día después del golpe de Estado en Bolivia, golpe de Estado que fue caracterizado así por el, en ese momento, canciller de Uruguay, Ernesto Talvi, que nadie puede decir que sea una persona de izquierda ni progresista. Él dijo: yo entiendo que lo que está ocurriendo en Bolivia es un golpe de Estado. Fue el primer conflicto que tuvo con la calle Pou, Talvi, que finalmente renunció. Bueno, en ese momento, el día después de ese episodio, el gobierno argentino envía un avión con armas, supuestamente para proteger, para que el gobierno pudiera evitar los estallidos sociales, en definitiva para reprimir al pueblo, ¿no? Entonces, eso se está investigando en Argentina, bajo el nuevo gobierno de Alberto Fernández, y hay una causa penal en relación a Macri y en relación a sus ministros. Pero para que nadie tenga dudas de que esto es algo que viene grande y que va a terminar con algo importante, el Congreso de Estados Unidos está también investigando las acciones de la OEA, cómo se comportó la OEA. Le pidió un informe a la OEA para que dé los detalles de cómo se comportó la OEA en el periodo de la elección del 2019 en Bolivia. Y el último dato que les comento, porque es de ayer, incluso está tomando estado público hoy, me lo pasó nuestro común amigo Mariano Molina, amigo de la radio, me dice que, bueno, saben que ayer asumió Jorge Tayana como ministro de Defensa de Argentina. Lo primero que planteó en su discurso es la renuncia de Almagro, justamente por la situación en Bolivia, por lo que hizo la OEA en Bolivia. Me parece claramente Tayana reaccionando rápidamente a esto que yo llamo una maniobra mediática de la OEA, que trata ahora a la defensiva de salir a justificarse y tener de alguna manera una iniciativa, repito, coordinada con medios de comunicación para intentar desinflar un poco esta sensación que hay, que empieza a estar en el banquillo de los acusados. Ahora, Tayana claramente intenta de alguna manera frenar esa iniciativa y también volver a tomar de alguna manera la posta, porque, repito, es increíble cómo, en lugar de aparecer todas estas cosas que he mencionado, terminamos todos ayer viendo por televisión un comunicado de la OEA como si fuera la única versión sobre este asunto que, repito, trae cola. Bolivia, por suerte, además de haber terminado bien en términos democráticos ese proceso, va a permitirnos revisar las actitudes de varios de estas fuerzas conservadoras en la región. En función de lo que venís planteando, Álvaro, ¿se podría hablar de una estrategia de fuerzas conservadoras más allá del caso Bolivia? Sí, sin duda, porque justamente esto es lo que traté de explicar recién, porque esto no es fruto de la casualidad ni pasa en un solo país, ¿no? ¿Recuerdan una columna que tuvimos en donde yo ponía como título "La derecha no sabe perder"? La verdad es que yo en ese momento lo refería al caso peruano, ¿no? Tuvimos esa cosa insólita de que luego de un triunfo electoral, particularmente una ultraderechista como Fujimori generó la imagen de que había habido fraude, nunca lo pudo probar, definitivamente, por suerte, terminó la verdad imponiéndose y hoy es Pedro Castillo el presidente, pero generó una cosa muy peligrosa, que es dudas en el sistema electoral, una inestabilidad durante un periodo muy largo, algo que no pasa, digamos, sin generar daño, ¿no? Entonces, yo en ese momento hacía énfasis en el caso peruano, pero en realidad, repasando ahora esta situación de Bolivia, el primer caso fue Bolivia, en donde se utilizó este método, que es denunciar un fraude electoral y no aceptar el resultado de parte de fuerzas conservadoras, ¿no? Sobre todo ultraderecha. Entonces, Bolivia fue el primer caso y además lo lograron porque tuvieron durante un año a Bolivia cautiva de ese momento. Luego vino Trump y siempre recordemos lo que hizo Trump con las elecciones en Estados Unidos siendo el presidente, ¿no? Sí. Amenazando de que no iba a aceptar el resultado, etcétera. Y ojo con creer que eso terminó allí, Ojo con creer. Yo estoy pensando en Brasil, Álvaro. Pero es que estás dando en el clavo, ¿no? Porque después vino Perú y yo lo que digo es que se está preparando Bolsonaro para eso.
Bolsonaro un día sí y otro también anuncia que no va a reconocer los resultados. Lo que hizo ayer fue increíble, ¿no? Un desfile militar para demostrar una especie de preparación de en dónde se va a apoyar, porque como está enfrentado al Poder Judicial, ya no solo a eventuales candidatos, particularmente, claramente el PT y Lula da Silva, ¿no? Se está enfrentando a todo el sistema político y a las instituciones democráticas en Brasil, y está mostrando que no está dispuesto a aceptar un resultado que no le sea conveniente. Entonces, lo que yo digo es que aquí hay un patrón de conducta y que de alguna manera los sectores de ultraderecha empiezan a coordinarse y a verse de alguna manera como ejemplos, y empezó en Bolivia, por eso insisto en esta idea del efecto Bolivia. Álvaro, siempre intentamos como traer tus reflexiones a tierra, ¿no? Conectar con la realidad y con la política uruguaya. ¿Cómo sería en este caso pasado a la realidad de nuestro país? Y bueno, desde Uruguay uno lo que nota es silencio frente a esto, ¿no? Tanto que se apuran, me refiero al gobierno, ¿no?, a reaccionar frente a lo que pasa en otros países, y sin embargo en estos casos, silencio. En el caso de Bolivia fue gravísimo, porque además de lo que comenté recién de que Talvi caracterizó, siendo canciller, lo que estaba pasando en Bolivia como un golpe de Estado, sin embargo, el gobierno, es decir, la calle Pou, porque se encargó él personalmente de hacer eso, invitó a Yanine Áñez a su asunción. Por suerte no vino, pero imaginen la foto que hubiéramos tenido, entre otras cosas, por ejemplo, con la presencia de Bolsonaro, que sí vino, ¿no? Entonces, Yanine Áñez, que terminó como terminó hoy en Bolivia, cuestionada, está con prisión, es decir, hay un proceso en el que se le acusa justamente de haber dado un golpe de Estado. Bueno, esa persona hubiera estado en la asunción de un presidente en Uruguay, ¿no? Con Trump se equivocaron totalmente, creyeron que era reelecto, entonces se alinearon a la política de Trump, y por supuesto Uruguay termina también de alguna manera entreverado en ese momento tan complejo, tan extraño para Estados Unidos como fue, por ejemplo, el asalto al Capitolio y toda esa práctica antidemocrática que tuvo Trump. En la elección de Perú no hubo una sola manifestación hasta que finalmente no se dio por hecho el triunfo y por lo tanto asumió Castillo. Entonces uno se pregunta por qué no hubo ninguna iniciativa del gobierno planteando en términos muy diplomáticos preocupación, nada. Y incluyo que la calle Pou participó de foros en donde, por ejemplo, estaba presente Duque, Piñeda, Macri, convocados por Mario Vargas Llosa, claramente Mario Vargas Llosa diciendo que no había que aceptar el triunfo de Castillo y que lo que había pasado en Perú había tenido un componente de fraude. O sea, cuidado con eso, ¿no? Y ni les digo de Brasil. ¿Ustedes han escuchado algún comentario desde el gobierno uruguayo sobre los disparates que ocurren en Brasil de parte del gobierno? Y uno puede decir, bueno, no, se cuidan diplomáticamente porque no quieren tener un conflicto con un país vecino. Y sin embargo, todos los días hay un lío con Argentina desde presidencia, ¿no? Desde una entrevista mediática, con medios argentinos, siempre con una comparación que es crítica hacia el gobierno argentino. Entonces, yo no escucho nunca desde el gobierno uruguayo preocupación sobre los riesgos de la estabilidad democrática en Brasil. Y sin embargo, hay una alianza, por ejemplo, para tener posiciones comunes al interior del Mercosur con iniciativas bastante negativas. Entonces, lamentablemente veo en este sentido, ¿no?, una reacción complicada del gobierno uruguayo. Se apuestan como fichas, ¿no?, por parte del gobierno en que, por ejemplo, Bolsonaro vaya a ser reelecto, ¿no? Porque se estaba apostando lo mismo que se hizo con Trump, que recién decía. Y se equivocan feo, por eso he dicho más de una vez que el gobierno uruguayo en política exterior va camino a la soledad. Y eso para las y los uruguayos no es un problema de que uno desee que le vaya mal, es que nos va a ir mal a todos, porque un país como el nuestro, con malas relaciones con sus vecinos, sinceramente es una hipótesis que yo prefiero ni imaginar. Ya la tuvimos en el 2002 y en el 2003 y nos costó muchísimo. Entonces, andar con malas compañías en la región es peor todavía que la soledad. Entonces, la verdad es que esta interpretación que yo estoy haciendo, ojalá estuviera un poco más presente en los debates públicos en Uruguay. Claramente los medios no ayudan en esto, en esta gran estrategia mediática que hoy nos gobierna en Uruguay. Los temas de política internacional en general desaparecen, o cuando aparecen tienen esta versión totalmente parcializada y con muy poco cercana a darnos información, más bien lo contrario, a desinformarnos. Por eso, de nuevo,
suerte que tenemos estos espacios y a defender M24 porque se va conformando en una voz que trata de romper ese cerco mediático. Álvaro, me quedé pensando en columnas anteriores, también está el tema de la elección del presidente de la CAF, ¿no? Donde Uruguay también tomó como una postura muy marcada. Y del presidente del BID, que por primera vez en la historia dejó de ser un latinoamericano. Dejó de ser un latinoamericano. Exacto. Y eso fue con el voto del gobierno uruguayo. Eso fue uruguayo. Para respaldarse al gobierno de Trump. Y para hacer los mandados, lo digo más como lo entiende todo el mundo. Y se equivocaron, porque hoy el presidente del BID ni siquiera le atiende el teléfono al presidente de Estados Unidos. Es decir, de su propio país, de su propio gobierno, no tiene confianza. Entonces, mal cálculo, ¿no? Para haber estado sumándonos a esa causa. Álvaro, no, nos hemos quedado sin tiempo ya. Podríamos seguir hablando. No, para nada, estuviste correcto. Podríamos seguir hablando porque estos temas siempre dan mucho que hablar, pero bueno, hay que respetar los contenidos también que vienen después. Háganlo y saben que me encanta conversar con ustedes, así que nos veremos en 15 días. Te mandamos un abrazo, Álvaro. Otro grande. Chao, chao. Chao, chao. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.